Entonces, para los que estén interesados en escribir sus preguntas en el chat o si no, hacerlas directamente pues al docente. ¿Le parece, Mauricio? Sí, sí, perfecto, claro que sí, me gustaría como escucharlos al final, a Sí. ver ¿Qué si han inquietudes tienen al entendido. respecto? Bueno, entonces continuamos, Listo, compañeros. Mauricio. Bueno, gracias. Entonces, estamos viendo o acabamos de ver el procedimiento de la venta de chatarra paso a paso. Entonces, ¿qué hemos visto hasta el momento? Hemos visto las diferentes eh, modalidades de disposición de mercancías, que es la donación, la destrucción, la venta, que es venta directa y venta de chatarra. Y estamos viendo la parte de destrucciones normal y destrucción abreviada. Pasamos ahora a otras causales de egreso. ¿Mm? ¿Por qué la mercancía, así como ingresó, ahora ya sale por disposición de algunas disposiciones? Ahora vamos a mirar otras causales de egreso de mercancías. Está la devolución. Entonces, el artículo 734 del decreto 1165 habla sobre la devolución de mercancías. Entonces dice, la devolución de mercancías, ¿a qué se debe? Cuando hay una aprehensión, como siempre, ingresa por una aprehensión. Cuando el funcionario, el usuario, el importador demuestra que los documentos están legalmente, la mercancía entró legalmente al país, que lo que pasa es que los funcionarios de la DIAN hicieron una mala aprehensión, que yo tenía todo legalmente, que me quitaron la mercancía, todo lo que puede pasar en ese momento. Va el usuario y dice, mire, señores, fiscalización, la mercancía está, aquí está la declaración de importación, yo entré legalmente la mercancía, esta mercancía, estas son las facturas, todos los documentos que él debe demostrar la legalidad de esa mercancía. Entonces, mediante un acto administrativo que genera la división de fiscalización o las divisiones jurídicas, ordenan la devolución de esa mercancía. Entonces, a quién sacan, generan el acto y se lo comunican al grupo interno de trabajo de operación logística para que ellos devuelvan la mercancía. Como sabemos que todo está en cabeza del grupo interno de operación logística o la división de administración financiera, está en cabeza todas las mercancías que son aprendidas o entran a abandono, todas, independiente que tengan o no tengan situación jurídica. Entonces, el responsable, ¿quién es? La división administrativa y financiera o el grupo interno de trabajo. Entonces, ¿quién ordena la salida de mercancías? Todo sale mediante un acto administrativo. Entonces, ¿y a quién debe comunicarle? Al competente, que en este caso vamos a hablar del grupo interno de trabajo o la administrativa. Entonces, genera un acto administrativo de devolución. Acuérdese que sobre esas mercancías hay un pago de bagajes que la DIAN está pagando, está cancelando mensualmente al contratista, a quien nos tiene almacenada la mercancía. Entonces, en este caso, cuando es devolución, la DIAN debe cancelar los bodegajes desde el ingreso de la mercancía hasta el vencimiento del plazo concedido para la salida. Ese acto administrativo dice, devolver la mercancía a Pepito Pérez y le da un lapso de 10 días para que retire la mercancía. Si en los 10 días el usuario no se presenta, él tiene que presentarse ¿a dónde? Él tiene que presentarse a la dirección seccional, a la administración financiera o al grupo interno de trabajo con los documentos. Mira, aquí me llegó este acto. El grupo interno también tiene su copia del acto que le llegó. Verifiquemos, usted es el representante legal, usted es la persona, le pide uno de los documentos y coordina con el depósito para hacer la entrega. Entonces, el grupo interno de trabajo comisiona a un funcionario para que vaya y entregue la mercancía, la devuelva. Y ahí vemos que el señor no paga nada porque lo que pasó es que hizo una mala aprehensión, se devolvió todo, él mostró todos los documentos. Entonces, una causal de egreso es devolución, de acuerdo al artículo 734, como le informa. Otra causal de egreso es la legalización. Entonces, igualmente el artículo 734 informa sobre la legalización de mercancías. ¿Qué es la legalización?
que el señor pagó sus tributos aduaneros. El señor que le quitaron la mercancía, le faltaba pagar algunas cosas, pagó toda la legalización, demostró de que paga, muestra los documentos a la división competente, que es la división de fiscalización. Miren, señores, aquí yo pago lo que yo legalizo dentro del plazo. Entonces, generan también un acto administrativo de legalización. Lo genera tanto la división de fiscalización o la división jurídica. En este caso, el usuario debe cancelar los bodegajes desde el ingreso de la mercancía hasta su retiro. ¿Por qué? Porque si hubo una aprehensión, si estuvo, usted no tenía legalizada esa mercancía. La DIAN le dio un plazo para que usted la legalizara y lo hizo. Entonces, como usted lo hizo, se le da un acto de devolución, de legalización, pero usted debe de pagar. ¿En dónde lo paga? Eso lo paga al depósito. Allá en el depósito, entonces, elabora el depósito una cuenta de cobro, el pago, el recibo. Dice, señor, pague desde que ingresó hasta su retiro, debe pagar tanta plata. Esa plata, digamos que ya la ha pagado también la DIAN, porque la DIAN ha venido pagando su bodegaje. Se le descuenta cuando ya se haga el pago de bodegajes en la certificación. Recuerde que la seccional tiene que certificar mensualmente el pago de bodegajes que le pasa a la cuenta de cobro del depósito. Entonces, en ese pago se le descuenta la legalización, porque es plata que recoge la DIAN. ¿Por qué? Porque ya la había pagado y resulta que tiene que pagar el usuario. Existe también la devolución de mercancías a gobiernos extranjeros. El artículo 738 indica que cuando hay convenios, vehículos que llegan de otro país o vehículos que son hurtados en otros países, entonces la DIAN debe devolverlos a gobiernos extranjeros. También tiene que devolverlos. Entonces se le comunica a la embajada de donde venga el vehículo, sea de Perú, sea de Ecuador, Venezuela, se le indica para que ellos manden a una persona, presenten los documentos y se le haga la devolución. Todo esto va en virtud de acuerdos celebrados entre Colombia y otros estados. La DIAN podrá devolver a los gobiernos de dichos estados las mercancías decomisadas que hubieran sido objeto de hurto en el exterior o violación de la normatividad aduanera al ingreso del territorio nacional. En esos convenios que hay, la DIAN tiene que devolver esos vehículos. Entonces ya la documentación, todo lo que es el proceso de devolución, se hace conjuntamente con el otro estado. Esa es otra forma de causal de egreso. Hay también otra causal de egreso que son los faltantes. ¿Cuándo se presentan los faltantes? Cuando existen faltantes de mercancía en recintos de almacenamiento. Resulta que la mercancía, en una aprehensión, el funcionario, recuerde que los entes de aprehensiones entregan las mercancías al depósito. El depósito la recibe, la cuantifica, la verifica y la almacena. Cuando va el funcionario a hacer la inspección para poder disponer de ellas porque ya tienen situación jurídica o porque el funcionario, el supervisor del contrato de almacenamiento quiere ir a hacer una revisión aleatoria. También se puede porque para eso es tarea del supervisor del contrato. Recuerde que el contrato lo supervisa la subdirección logística como también cada dirección seccional. Entonces uno puede ir al depósito a hacer aleatoriamente inventarios. Cuando hace los inventarios y no encuentra la mercancía o falta algo de ese documento de ingreso, que eran 10 celulares y faltaron 5 o faltaron 2, el procedimiento dentro del contrato que le dice que el depósito tiene un tiempo, tiene 15 días, 10 días para ubicar la mercancía y mostrársela al de la DIAN, al funcionario de la DIAN. Mira, aquí la encontré, lo que pasa es que estaba mal ubicada. ¿Mm? O definitivamente no la encontré, se perdió. Entonces se le cobra un faltante al depósito. Aparte de las sanciones que hay, porque no puede ser que cada rato hayan faltantes, pueden haber sanciones, que eso todo va estipulado en el contrato que se celebra con
con la entidad donde está el recinto de almacenamiento de mercancías. Entonces, se hace un egreso por faltante y se le cobra al depósito el valor de lo que está la mercancía ingresada o por lo que estaba cobrando el bodegaje. Entonces, esa es una causal de egreso por faltantes. También existe la causal de egreso por traslados. Esos traslados son autorizados por la DIAN y podrá efectuarse entre recintos de almacenamiento. Hay traslados, por decir algo, de una ciudad a otra. Van a traer un vehículo que aprendieron en Medellín. Entonces en Medellín se aprendió el vehículo, pero necesitan traerlo para Bogotá porque se va a rematar en Bogotá o se va a entregar en asignación en Bogotá. Entonces se traslada a Bogotá, pero todo debe autorizado por la entidad. O porque de pronto el recinto de almacenamiento ya se llenó, ya se copó y abrió otra sucursal, otra bodega. Entonces no es que la persona, el contratista, saque la mercancía como Pedro por su casa y la lleve para otro lado. No, eso no puede ser nunca. Siempre los traslados son autorizados por la DIAN y siempre tiene que ir un funcionario para que supervise esos traslados. Entonces, es otra causal de salida de mercancías. O sea, si ingresa a otro sitio y sigue con la misma trazabilidad, la misma acta de aprehensión, toda la situación jurídica que está, se traslada toda la trazabilidad cuando es de un depósito a otro depósito. Hay otra causal que es la garantía en reemplazo de aprehensión. Si recuerdan, yo le explicaba anteriormente que en el artículo 662 del decreto 1165 manifiesta que la autoridad aduanera podrá autorizar la entrega de mercancías aprehendidas antes de la decisión de fondo. ¿Cuál es la decisión de fondo? El decomiso o la situación jurídica, sea un decomiso, sea una devolución o sea una legalización. Esa es la decisión de fondo, que eso lo genera la división de fiscalización o las divisiones jurídicas. Entonces, antes de esa decisión, cuando sobre esta no existan restricciones legales o administrativas para su importación, o cuando se acredite el cumplimiento del respectivo requisito. Entonces, el importador dice, mire, yo pongo a disposición la garantía por el valor de la mercancía. Es una garantía por el valor de la mercancía. Mientras se decide la decisión de fondo, mientras usted me la pueden devolver porque presento mis documentos o porque me toca legalizarlas o porque la perdí. Por lo general, cuando hay una garantía de reemplazo de aprehensión es porque el importador está seguro de que esa mercancía la puede recuperar, solo que la necesita urgentemente para una actividad, para algo del comercio que tiene que hacer él. Entonces dice, no, yo pongo una garantía de reemplazo. ¿Y esa garantía quién la autoriza? La autoriza la División de Fiscalización. Pero ¿por qué está dentro del procedimiento de la subdirección logística o dentro del grupo de logística? Porque esas garantías permanecen, las almacenan. El grupo de operación logística debe de almacenar, tener guardadas esas garantías. ¿Por qué? ¿Por qué la tiene? Porque él es el que está custodiando las mercancías. Y el hecho de que la mercancía salga, el grupo interno de trabajo debe tener esa trazabilidad. Entonces, ¿qué es la trazabilidad? ¿Qué reemplaza las mercancías? Esa garantía. Si mañana, dentro del plazo, la mercancía se devuelve al usuario, porque la ley fue devuelta, estuvo todo bien, o la legalizó, entonces también ya no se le pide la mercancía, sino se le devuelve la garantía. Entonces sale un acto administrativo recibiendo la garantía y otro acto administrativo devolviendo la garantía. Eso se le comunica al grupo de operación logística para que la devuelva. O en el caso de que la mercancía sea decomisada, se le solicita al importador que devuelva. Mire, señor importador, hágame el favor y devuelva las mercancías. Entréguemelas y tiene tal fecha. Si no las entrega, no las devuelve, pues la entidad que hace, ejecutar la garantía, que es el valor de la mercancía. Entonces, por eso es otra causal de egreso. Hablamos sobre los bienes recibidos en dación en pago, ya
Ya casi estamos terminando. Entonces, disposición de bienes recibidos en pago. La normativa del artículo 20, que es un poquito viejita, de la ley 1062 del 2006, dice que la DIAN directamente o a través de terceros administrará y dispondrá de los bienes adjudicados a favor de la nación, de conformidad con lo previsto en el artículo 840 del Estatuto Tributario, de aquellos recibos en pago de obligaciones tributarias dentro de los procesos concursales y de liquidación forzosa y administrativa. Esto es lo que le decía al principio, que es cuando los contribuyentes fracasa, no tiene cómo, tiene una deuda con la DIAN, no tiene cómo pagarle los impuestos, y él le dice, mire, le ofrezco esta empresa tiene un poco de muebles y enseres, se lo ofrezco en dación en pago de lo que yo debo. Ahí es cuando entra la asociación logística a emitir un concepto si se recibe o no. Si se recibe, pues ya está pagando esos muebles, esos bienes, puede ser muebles o intangibles, se reciben en pago de eso, entonces queda a favor de la DIAN. Y la DIAN los puede disponer de lo que está dispuesta a disponerlos a favor de las diferentes modalidades. El artículo 840 del decreto 624, que lo modifica la 266 de la ley 1819, dispone los bienes adjudicados a favor de la nación dentro de los procesos de cobro coactivo, eso ahí donde actúa, donde interactúa cobranzas, y el proceso de concursales se podrá administrar y disponer directamente por la DIAN mediante la venta, donación entre entidades públicas. Acuérdense que lo que hablamos de la donación o la donación se puede hacer a entidades públicas de orden nacional, territorial, departamental. Entonces, esto también sale a través de esas modalidades. Pero si esos bienes ya están vueltos nada, nadie los recibe en donación, entonces cuando no la reciben, entonces va a la disposición a través de destrucción o chatarrización. Pasa igual en las ventas. Acuérdense que las ventas, vamos a hacer un recorderis, las ventas se ofrecen, cuando hay una venta directa, se ofrecen y resulta que o hay una venta que no hay oferente, o una donación que no hay oferente, perdón. Entonces se debe disponer bajo otra modalidad. Ya cuando lo ofrece una, dos, tres veces y no hay donación, entonces pasa a la destrucción. Con estos bienes pasa exactamente igual. La DIAN los puede mediante una venta. Ah, no hubo venta, los ofreció. No salió nadie que los quiso comprar. Entonces, como no se pudieron vender bajo una modalidad de una subasta, porque todos los carros, lo que decía la subasta que está hoy en día, no todos los carros se pueden vender como si de pronto no hubo oferente sobre ese carro, nadie ofertó. Entonces, la DIAN, ¿qué tiene que hacer? Ah, ya lo sacó dos veces por venta y no salieron, entonces pasemos la donación. Los ofreció en donación, resulta que nadie quiso recibirlos. Entonces, la otra disposición es bajo destrucción o chatarrización. Y ahí termina, aquí en este proceso, termina todo lo que es el proceso aduanero. Todo el proceso. En el artículo 5, seguimos hablando de los bienes recibidos en dación en pago. Artículo 5 de la resolución 5282 y la modifica el artículo 2 de la 5533, delega en el subdirector de gestión comercial, hoy en día subdirector logístico, delega administrar y disponer de los bienes muebles e intangibles recibidos en la adjudicación en procesos de cobro coactivo y procesos concursales. Disponer a través de las medidas de disposición. Entonces le está delegando. Esta resolución delega al subdirector en que ellos los pueden disponer bajo las diferentes modalidades, tanto las mercancías como la dación en pago. Esta es la partecita ya, la parte de impuestos que yo como les contaba, lo recibe a través de un pago de unas deudas. Con esto pues doy por terminada la charla, la pequeña capacitación sobre la parte final del todo el proceso aduanero.
desde la aprehensión, mire que desde la aprehensión viene la situación jurídica, que es el decomiso, luego viene la disposición y salida de las mercancías. Yo quisiera escuchar de pronto si alguno tiene alguna duda, alguna pregunta que quiera hacer con mucho gusto. Ahora sí me dejo ver para todos los compañeros. Algunos compañeros les quedó claro algo. Yo sé que con esto no es que ya salieron duchos en todo lo que es de disposición de mercancías, pero al menos tienen la idea de la parte aduanera para la gente que es tributaria, pues la parte aduanera, el proceso final. Dice que la DIAN tiene tanta mercancía que tiene aprendida, pues sí, la mercancía aprende desde un alfiler hasta un carro tanque, aprende y todo lo tiene en sus bodegas y todo, sobre eso todo está pagando bodegajes. Y sobre eso es la salida, ya termina, todo el proceso aduanero termina ahí. Con la salida de la mercancía, sea que el usuario importador la recupere o porque se la perdió y la ya la disponga y deje de pagar bodegajes. Ahí finaliza todo el proceso aduanero. Quisiera como escucharlo de algunos si de pronto tienen alguna inquietud o les pareció bien la charla, pero sí me están escuchando o no, compañeros. Sí, señor. Ah, bueno, Lisbeth, muchas gracias. Sí, No, sí, Lisbeth, sí, sí. sí, Sí, que por queda lo menos, exactamente, queda algo, digamos, claro, pero digamos que el tema es súper interesante. Sería bueno que también tuvieran cambios para la parte de allá contributario para, porque el tema es muy, muy, muy chévere. Es de aprender mucho. sí, de pronto ¿y Lisbeth está en la parte aduanera o impuestos? No, tributaria, impuestos. Tributario, sí, claro. Entonces uno cuando escucha todo esto dice esto con qué se come, esto cómo es. Sí, es muy bonito, sabiéndolo todo, pues es bueno. Yo de todas maneras la presentación se la entrego a Primitivo para que la comparta con ustedes y si de pronto hay por el correo tienen algunas dudas, algunas inquietudes, con mucho gusto. Yo estoy dispuesto a colaborarles en lo que yo pueda con el mayor gusto. ¿Mm? Muchas, No ampliarles las dudas, sino aclararlas. muchas gracias. Eh, yo tenía ahora una duda, o no sé si una aclaración. Digamos, cuando son mercancías en dación en pago, si el usuario, el que se acoge a este tipo de beneficios para pagar impuestos, le presenta a la DIAN, digamos, vehículos, obviamente importados o mercancía importada, si no tienen los documentos que amparen la legal introducción de la mercancía del país, ¿no se reciben o sí se pueden recibir como en dación en pago? Bueno. Ay, mire que es una pregunta muy buena y de pronto puede pasar algo grave. Resulta que el usuario dice, señores Dian, yo tengo una deuda con ustedes. Tengo este vehículo y tengo estas mercancías. Si usted me la recibe porque no tengo como más, entonces resulta que viene el concepto, uno lo mira, no, sí está perfecto, sí lo puede recibir. Resulta que en la parte aduanal, como lo recibe, digamos, la subdirección logística y se va a disponer, se supone que eso debe estar todo legal. Entonces uno que tiene que decir, el caso del vehículo, es que este vehículo es importado, demuéstrenme, señor, la declaración de importación. Y resulta que no la tengo, yo lo compré a Pepito Pérez o a mí llegó acá. Entonces, ¿qué pasa? Entonces uno como, lo que uno debe hacer como la parte de decir, venga, señor de fiscalización, aprenda esta mercancía, porque esta mercancía hágale la visita, pídale los documentos al señor y haga el proceso de aprehensión. El proceso de aprehensión es porque no tiene documentos, no la puede entregar a la DIAN. La DIAN no puede recibir algo que no esté legalizado. Todo si hay una maquinaria, igual, yo tengo esta máquina que resulta que esa máquina era para hacer una imprenta. La máquina de imprenta tiene que tener una declaración de importación. Entonces, en vez de ofrecerle a la DIAN, le ofreció a la DIAN y resulta que fue peor porque la DIAN se la quitó. Veámoslo así, se la prendió. Y él tiene que demostrarte que fue legalmente. Y si no la demostró, pues la DIAN la decomisa, como otra mercancía igual.
igualita. Entonces el señor, si tenía el carro y unas mercancías para entregarlas en pago, solo se le recibe los bienes, los muebles, porque el carro no se pudo recibir porque no tenía la legal introducción, y en cambio sí se la prendió la DIAN. ¿Sí? Puede pasar eso. Entonces, todo lo que entrega en dación en pago un contribuyente es porque está legalmente comprada, adquirida. Entonces, tiene los documentos para decirle a la DIAN, mire, yo le entrego esto que lo adquirí con los documentos, se los entrego y valen tanto. Y le pago la deuda. Entonces, la pregunta que hacía el compañero Primitivo, sí, si no tiene los documentos, pues ahí perdió porque la DIAN se lo aprendió. Y entonces no cuenta dentro de los bienes para pagar el impuesto. ¿Sí es claro, Primi? Sí, correcto. Y también tengo otra inquietud, digamos, sobre el tema de la dación en pago. No sé si se presente mucho o sea frecuente eso. ¿Por qué lo digo? Porque generalmente lo que las empresas entregan siempre son cosas ya obsoletas o viejas o que ya prácticamente no sirven para nada. Entonces, pues para la entidad sería oneroso recibir ese tipo de mercancías y llevarlas a depósitos o al depósito temporal con el que tiene convenio y a pagarles pues, un bodegaje para algo que prácticamente no va a servir. Entonces no sé qué tan frecuente sea esa modalidad de disposición de la dación en pago. Digamos que la dación en pago no es muy frecuente, ¿no? No es que sea muy frecuente. Sí se da, claro, sí se da. Digamos, comparado con las mercancías, esto, digamos que vamos a poner un porcentaje de un 5% a nivel nacional, veámoslo así, comparado con el proceso de mercancías, ¿no? Entonces, pero sí lo que dice Primitivo, por lo general, casi el 90%, diría yo, es basura. ¿Por qué es basura? Porque son empresas que fracasan, no tienen cómo pagar. Entonces son sus muebles, sus enseres, sus sillas, computadores muy obsoletos ya escritorios, toda esa cantidad. Pero entonces, ¿quién es el que decide recibir eso? Es impuestos. Uno en la parte aduanera no tiene injerencia, sino haga caso y organícelos. O muchas veces el director seccional dice, recíbalo, porque ha pasado por experiencias. eh, la subdirección logística dice, no, no se recibe. El concepto que usted me está pidiendo no es apto. ¿Sí? Uno, lo que le pide impuestos es que dé el concepto si es viable, comercial, comercial eso o venalidad, dar en donación, ¿cierto? Es lo que le pide el impuestos a uno como la parte aduanera. Entonces, la solución logística lo que dice, de acuerdo a lo que yo estoy viendo, es esta relación, son muebles, son cosas viejas que yo digo que no se reciban. Es lo que da el concepto, no es viable recibirlo. Pero la última palabra la da impuestos, me imagino el director de impuestos y muchas veces hasta el director general. No, lo que pasa es que están entregando una plata en efectivo o están entregando unos títulos, valores, que eso vale más. Entonces toca recibirle eso, porque un contribuyente puede entregar títulos, valores, puede tener otras cosas que valen plata, más unos muebles. Entonces, o recibe todo o no recibe nada. Entonces, muchas veces le dicen a la parte aduanera, la subdirección logística, hay que recibirlos. Entonces, lo que hace uno escaso, como dice, se reciben, se guardan y se empieza a pagar un bodegaje. Para disponerlo no es tan fácil, ¿no? Bueno, hoy en día ya está delegado en el subdirector de logística para poder disponer. Anteriormente tocaba con el Ministerio de Hacienda, pero ya esa norma cambió, ya el subdirección de logística puede disponerlos una vez se reciba. Entonces, eso los entrega a impuestos, se legaliza el pago por parte del contribuyente y entonces ya quedan a favor de la DIAN y se disponen. Si no se pueden donar, pues se destruyen lo más pronto posible. Entonces, para no pagar tanto bodegaje, lo mejor es que se disponga inmediatamente por una modalidad de donación o si no por destrucción. Pero la experiencia sí no es muy buena recibir esos muebles. ¿Alguna otra inquietud de los compañeros? Todos están como callados, ¿no? Pero sí me están escuchando, ¿no? Sí, sí, señor, sí lo estamos escuchando. Ah, bueno,
Bueno, muchas gracias. Si ven que no hay más intervención, si necesitan algo adicional, con mucho gusto, o dejamos hasta ahí. Bueno, pues Mauricio, creo que no hay más intervenciones, entonces no queda más sino agradecerle realmente por su tiempo y por su conocimiento en este tema. Y esperamos nuevamente contar con su apoyo más adelante en nuevas capacitaciones. Y a todos los compañeros, desearles y agradecerles por participar en nuestro conversatorio del día de hoy. Estamos pendientes la próxima semana de qué tema vamos a tratar. Con antelación, pues se les informará qué tema vamos a tratar. Entonces, muchas gracias a todos y que tengan un feliz día. Bueno, compañeros, muchas gracias por su atención y Dios me los bendiga, que tengan un feliz fin de semana. Muchas bendiciones. Gracias, ingeniero Mauricio. Buen día. Que esté muy bien. Gracias. Muchas gracias.